Bien, mi querido, les invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, y mientras vamos buscando nuestras Biblias, vamos a repasar lo representativo de estas tres sillas. Hemos dicho que estas tres sillas, para tener una ilustración en nuestra mente, representan tres eventos futuros escatológicos que tienen que ver con la persona de Cristo Jesús. Obviamente, en medio, en los espacios que hay otro acontecimiento más. Pero vamos a señalar primero estas tres sillas que tienen que ver con el calendario profético. ¿Qué es lo próximo que está para acontecer en la experiencia humana en esta tierra? ¿Qué es lo próximo? El rapto de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que nuestro Señor Jesucristo viene, ¿hasta dónde? Hasta los cielos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Y los creyentes en Cristo, desde Pentecostés hasta este momento, hasta hoy, que han recibido a Cristo como su Salvador personal, experimentarán los que han muerto una resurrección con cuerpos transformados y los que estén vivos una transformación y serán levantados, serán sacados, el texto que utiliza Pablo es harpazo, que significa sacar, arrebatar, tomar, y se encontrarán con Cristo ¿dónde? En el cielo. ¿Lo cree? No los escucho. ¿Lo cree? ¿Va a ser parte de ese momento? ¿Cuándo puede ser? Hoy mismo. Porque no hay ninguna profecía bíblica que tenga que cumplirse para este acontecimiento. Es por eso que se le llama el rapto inminente. Inminente significa que no hay nada que tenga que ocurrir, salvo el tiempo de ¿quién? Del soberano Dios. Siguiente acontecimiento con Cristo, esta silla representa la revelación. La revelación es la segunda venida de Cristo, ¿qué? Visible. Cuando todo ojo le verá. Cuando venga a esta tierra, ¿con qué finalidad? A cumplir las profecías, las promesas que Dios hizo en el pasado, especialmente ¿a quién? A la nación de Israel. En Apocalipsis capítulo 19 viene montado en un caballo blanco y le sigue usted y yo. La iglesia, los redimidos. Siguiente acontecimiento, el gran trono blanco. No es para creyentes, solo es para inconversos. Y resucitarán todos los seres humanos. Apocalipsis 20. Ricos y pobres, grandes y pequeños, todos se enfrentarán este momento y serán juzgados de acuerdo a los libros que son abiertos. Y uno de ellos es el libro de la vida, el libro del Cordero. Y es para demostrar, Señor, su nombre no está aquí. Y alguno dirá, yo hice obras en tu nombre. Mateo 7:21. Profeticé, enseñé, eché fuera demonios. El Señor os dirá, apartaos de mí. Nunca os conocí, obradores de maldad. Esto es rapto, revelación, trono. Entre el rapto y la revelación, ¿qué hay? Tribulación. ¿Cuánto tiempo? 7 años. Entre la revelación y el trono blanco, ¿cuánto tiempo? ¿Qué hay acá? El reino milenial. Oye, los felicito. Dense un aplauso, por favor. Están muy claros en esto. Ok. Con esto en mente, Mateo capítulo 24. Nuestro Señor Jesucristo va a dar un discurso profético que tiene que ver, hoy nosotros lo entendemos así, con su segunda venida visible a esta tierra. Y nos habla de los acontecimientos, de lo que ocurrirá en este periodo de tiempo, llamado el tiempo de la tribulación. Esta venida no es el rapto, esta venida es la
revelación de Cristo. Con eso en mente, este es uno de los discursos más interesantes que tenemos. Y en el estudio anterior dijimos 3 verdades importantes que debemos entender acerca de esta porción. En primer lugar, que es la verdad profética más comprensiva que tenemos acerca de la segunda venida de Cristo. Comprensiva en el sentido que en 2 capítulos, 24 y 25, Jesús va a contestar a 2 de 3 preguntas que hacen los discípulos. Nos va a dar 10 señales. Nos va a decir cómo será el fin del mundo y nos va a dar 3 parábolas de preparación para aquel tiempo, para aquella gente, en aquel periodo. ¿Lo tiene? Es muy comprensivo, pero en segundo lugar, es muy también coordinado. Usted verá que el texto va a decir inmediatamente o después. Y hay una palabrita que quiero que mires en capítulo 24, verso 8. Mira lo que dice el verso 8. Y todo esto será, ¿qué cosa? Principio de dolores. De una forma gráfica, el Señor Jesucristo ilustra lo que va a venir. Cuando una mujer está en parto y comienzan sus contracciones, estas primero son a intervalos de tiempo. Luego comienzan a ser ¿qué? Más frecuentes, pero su dolor es más intenso. Y cuando ya entra en preparación de parto, ya no se detienen. Tacométricamente comienza a incrementar el dolor, porque pronto viene ¿qué? Y lo que está diciendo el Señor, cuando comiencen estas señales, no se van a detener, no van a parar hasta que se cumpla lo que el Señor dijo. ¿No es Jesús quien dice, el cielo y la tierra pasarán, más que mis palabras no pasarán? Y en tercer lugar hemos dicho que es la respuesta más conclusiva. ¿Por qué más conclusiva? Porque nadie puede decir ¿cuándo viene el Señor? En la predicación anterior, usted puede visitar la página web de la iglesia, puede visitar el canal de YouTube y podrá repasar. Y di algunas ilustraciones del intento humano de predecir, vaticinar, hasta algunos profetizar el momento, el cuándo y el dónde de la venida del Señor. Pero escúcheme bien, ningún hombre lo sabe de acuerdo a la enseñanza de Mateo 24:36 y Marcos 13:32. Ningún hombre lo sabe, ningún ángel lo sabe. Y ojo, que cuando el Señor venga en su revelación, va a enviar a sus ángeles a los 4 cabos de la tierra para reunir a los hombres, para separar el trigo de la cizaña. Los que entren al reino, los corderitos y no los chineros, las cabras. Los cabros. Ok. ¿Ningún hombre lo sabe? ¿Ningún ángel lo sabe? Entre paréntesis, ¿Satanás lo sabe? Es por eso que todo el tiempo él tiene que estar preparando ¿a quién? A su anticristo. A través de toda la historia humana tiene que prepararlo porque él no sabe. Yo voy a mostrar en Apocalipsis capítulo 6, si nos da el tiempo, cuándo va a surgir ese personaje. Y finalmente dijimos, ¿quién lo sabe? Solamente él. Padre. Vamos al escenario del discurso del Monte de los Olivos. En primer lugar, vamos a mirar ahí en Mateo capítulo 24. Observa conmigo versos 1 y 2. El escenario del discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Los primeros versículos, cuando Jesús salió del templo, dice el texto, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios de ¿qué? Del templo. Hemos dicho en primer lugar la presunción judía con respecto al templo. Ellos le dijeron, maestro, mira estas columnas labradas a la perfección, puestas en forma especial,
columnas de mármol cubiertas con oro. Todo un espectáculo. Si usted lee bien, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles ¿qué cosa? Él o los edificios del templo. Más de 65 años de trabajo, de inversión. Todo un orgullo nacional. Es por eso que vemos la presunción judía. Señor, mira nuestro ¿qué? Templo. Observa en segundo lugar la profecía de Jesús tocante al templo. Verso 2, ¿qué dice? Respondiendo él, ¿quién es él? Jesús. ¿Qué les dijo? ¿Veis todo esto? Y yo me imagino mirando desde el Monte de los Olivos ese espectáculo al atardecer, esa imagen, esa gloria, ese destello de gloria que mostraba ese edificio y el orgullo nacional. ¿Veis todo esto? Y estas palabras de Jesús calaron profundo a sus discípulos. Sin duda alguna les estremecieron, porque mira lo que Jesús profetiza. ¿Qué dice? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Eso debe haber descolocado a los discípulos. Imagínese usted que venimos el próximo domingo y vemos que este edificio, que este templo, se vino abajo. Bueno, se nos está queriendo venir abajo. ¿Cómo nos sentiríamos? Nos preguntamos, ¿y ahora dónde nos vamos a qué? A reunir, si ya no tenemos más templo. Imagínate que Jesús le dice a ellos, ¿ustedes ven esto? Esto va a qué? A desaparecer. Eso motivó, en segundo lugar, en tercer lugar, hemos visto la pretensión judía, hemos visto la profecía. Observa en tercer lugar, como es lógico, ¿qué van a hacer los discípulos? Hacer una pregunta. Verso 3, la pregunta de los discípulos. Ahora, en el texto griego es una sola pregunta en tres partes. Pero es lógica la pregunta. Piense, ¿qué hubiese sido su reacción estando usted y oye a Jesús decir, capítulo 23, versículos anteriores, verso 37, vuestra casa os es dejada desierta, me voy. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué pensaría si ahora se dice el templo donde ustedes adoran va a ser destruido por completo al punto que aún las propias rocas de fundamento serían ¿qué? Extraídas, sacadas, arrasadas? Es para estremecerse. Y estando, dice el verso 3, él sentado como un rabino, como un maestro. Ahí hay alumnos. Son 4 los discípulos que vienen. Son Juan, Jacobo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. No son todos. Son 4 discípulos que se acercan a Jesús. Y estando él sentado, ¿dónde? En el monte de los olivos. Imagina el cuadro. Usted sabe que Zacarías capítulo 14, verso 3, verso 4, dice que el Mesías vendrá al monte de los olivos y que Jehová al venir y al poner sus pies, ese monte se va ¿a qué? A partir. ¿Quién es el que tiene que venir? El mismo. Es decir, que ahí hay mucho ¿qué? Significado. Zacarías 13, Zacarías 14. ¿Cómo se cumple la profecía? A la perfección. Y estando él sentado, los discípulos se acercaron aparte y ¿qué le preguntan? Primero, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? La primera parte de la pregunta tiene que ver con lo que Jesús dijo acerca del templo. Ahora, presta atención. Mateo capítulo 24, 25 no nos explica, no da respuesta a esta pregunta. Pero por favor, abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas.
en el capítulo 21, abre tu Biblia por favor ahí, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, porque Lucas sí va a registrar para nosotros esta profecía. Lucas, allá en el capítulo 21, mira el verso 20, por favor. Lucas 21, verso 20. ¿Lo tienes? Amén. Pero cuando viereis a Jerusalén, ¿qué? Rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción, ¿qué? Ha llegado. Jesús dijo, no quedará, ¿qué? Piedra sobre piedra. Verso 21. Entonces, los que están en Judea, ¿qué? Huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mira el verso 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irán sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, marca ahí, y Jerusalén será ¿qué? Hollada. ¿Qué significa hollada? Pisoteada. Otro término, aún estará dominada, aún estará bajo el pie, será ahollada por los gentiles ¿qué? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En otras palabras dijo Jesús, seguirá siendo ¿qué? Pisoteada. Lucas nos da la respuesta ¿a qué? ¿Cuándo serán estas cosas? Históricamente sabemos que 40 años después de la profecía de Jesús, 35, 40 años, vino Tito, sitió la ciudad, la dominó, cortó los suministros, muchos escaparon. ¿Sabes quiénes escaparon? Los cristianos. Porque ya tenían el mensaje ¿de quién? De Jesús. Ahora, esa es la primera pregunta, pero presta atención. Mateo no da respuesta a esa primera parte de esta pregunta, sino que Mateo contesta las siguientes dos partes. ¿Cuáles son? ¿Qué señal habrá de qué? De tu venida. Me detengo acá. Ellos no están pensando en esto. ¿Qué es? Revelación, porque ellos no tienen idea de los eventos escatológicos. La palabra que ellos utilizan, venida, tu venida, es el término griego parousia, que significa manifestación, que significa darse a conocer. En otras palabras, ellos están diciendo, Jesús, ¿cuándo te vas a presentar como realmente tú eres? El Mesías, el Rey. ¿Cuándo nos vas a libertar? ¿Cuándo le vas a decir a la nación de Israel, yo soy el Mesías prometido? Señor, ¿cuándo? ¿Qué es lo que ellos no tienen todavía? El calendario de los eventos futuros. Pocos días después, Jesús se reuniría con sus discípulos en el aposento alto y mire lo que les diría, Juan capítulo 14, verso 1. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En ese punto ellos no están viendo lo que nosotros hoy vemos. Hoy nosotros entendemos que la respuesta del Señor tiene que ver ¿a qué? A esto. Pero aquí no hay rapto. En Mateo 24, 25 no hay rapto, porque lo que Jesús va a hablar va a ser acerca de ¿qué? De la última semana de Daniel, el estudio anterior. Obsérvelo. ¿Cuándo harás tu aparición? ¿Cuándo te vas a revelar? Hoy entendemos nosotros. Y mira, ¿qué es lo que ellos unen? Ellos unen su parousia, su aparición, su manifestación.
el establecimiento del reino prometido lo unen con qué cosa. ¿Qué señal habrá de qué? No solamente de tu venida, sino del fin del siglo. La palabra siglo, época, mundo. ¿Cuándo se acabará este mundo como nosotros lo conocemos? De hecho, Jesús les dijo a ellos en Mateo capítulo 28, verso 20, yo estoy con vosotros todos los días hasta qué. Ellos saben, ¿qué cosa? Que llegará un momento en que el mundo como es hoy se va a acabar. Queridos, la maldad, aunque hoy prospera y avanza, no triunfará sobre el bien. Amén. El engaño, la mentira, el dolor, el sufrimiento que hoy vivimos, que hoy enfrentamos y que uno pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Dice el Eclesiastés que todo tiene su tiempo. ¡Aleluya! Y un día, aunque el cielo y la tierra pasen, Dios va a cumplir, ¿qué cosa? Su palabra. La pregunta es, ¿cuándo? Ojo, que sin saberlo ellos unen la venida de Cristo, la revelación, ¿con qué cosa? Con el reino. ¿Sabe que en teología eso se llama premilenialismo? Que Cristo viene a esta tierra antes que comience, ¿qué cosa? Su reinado. Esto se conoció en historia del cristianismo hace 200 años atrás. Los dispensacionalistas, Nelson Darby, que es parte fundamental de las iglesias de los hermanos, comenzaron a desarrollar esta doctrina dispensacional, premilenial, pretribulacional. ¿Cómo se come eso? Con estudio. Pero ahora no voy a explicarlo. ¿Qué señal hablar a tu venida y del fin del siglo? Por lo tanto, la visión de ellos es panorámica. No logran ver los lapsos de los tiempos entre un evento y otro. Y Jesús, en Mateo 24, va a dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Cuáles serán las señales de qué? ¿De su venida? ¿Y qué indicará finalmente cuando llegue el fin del mundo? Ahora, hay algo importante que quiero que ustedes fijen en su mente, por favor. Hay algo muy importante, observe conmigo la siguiente slide. Algo muy importante a considerar. Primero, la nación de Israel, el pueblo judío, escúcheme bien, siempre se movió por señales. Cuando Dios llama a Moisés, tuvo que mostrarle a Moisés señales. Y cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto, ellos tuvieron que ver ¿qué? Señales. Y Pablo dice en 1 Corintios 1:22, porque los judíos ¿qué piden? Señales. Aún los líderes religiosos vinieron un día a Jesús a preguntarle y decirnos, Señor, ¿qué señales muestras de quién tú eres? Jesús dijo, la generación maligna y perversa demanda señales, porque escúchame bien, todo lo que Jesús hizo en esta tierra, presta atención, cada milagro que el Señor realizó, no lo hizo solo porque Él es Dios, lo hizo porque era su credencial, que Él era ¿quién? El Mesías prometido. Los judíos que piden señales, la iglesia, los creyentes, no andamos por vista, sino que andamos por fe. Clic. La iglesia, según a los Corintios 5:7, no andamos por vista, sino que andamos por fe. Si usted va en busca de señales, está equivocado. Si usted quiere buscar señales y cosas sensacionales, está mal enfocado, porque el que se acerca a Dios debe ir con fe y creer que le hay. Pues sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios.
No andamos por vista, andamos ¿qué? Por fe. Eso es lo que seguimos. Ahora, es por eso que vemos señales, y estas señales de la segunda venida de Cristo no tienen que ver con la iglesia. ¿Tienen que ver con quién? Con la nación de Israel. Rápidamente, vamos acá a ver, en este capítulo, avanza un poquito, ahí atrás. Mira, desde el verso 4 de Mateo 24 hasta el verso 28, veremos 10 señales que dio Jesús a sus discípulos acerca de su venida. Veremos Jesús da respuesta a esto. Luego veremos qué señal habrá del fin del siglo. Porque el Señor va a decir, cuando haya una densa oscuridad en el cielo, aparecerá ¿qué cosa? La señal del Hijo del Hombre viniendo ¿qué? Con poder y gran gloria. Todos estarán moliendo en un molino. El uno será quitado y el otro será dejado. ¿Quién va a ser quitado? No, porque no estamos hablando de qué, del rapto, estamos hablando de qué, de la revelación. Se da cuenta que si no entendemos, no tenemos una buena hermenéutica, es fácil que, me gusta la expresión de los salvadoreños, enchivolarse, confundirse, no prestarle atención. Mira, interesantemente, vamos a ver acá algo interesante. En este capítulo, el Señor da respuesta a 2 de 3 preguntas. Mira, primero, las señales de su venida. Y lo vas a observar desde el verso 4 al verso 28. Vas a observar las señales del fin del siglo, verso 29 al 51. Y luego dará algunas parábolas de advertencia a estar preparados. Como por ejemplo, las 10 vírgenes. Que no tiene que ver con el rapto. Tiene que ver con ¿qué? Con la revelación en su contexto. Miremos rápidamente porque el tiempo se acaba. Y ya me miran allá atrás que me quedan minutos. ¿Cuáles fueron las señales que Jesús dio a sus discípulos acerca de su segunda venida a esta tierra? Primero, quiero decirles algo. Que hoy ya las estamos ¿qué? Viendo. Pero no son su cumplimiento. Porque estas señales serán notorias aquí. En este periodo de tiempo. Es decir, ¿después de qué? Pero es evidente que una es el epicentro y otro es la onda expansiva. Si aquí van a haber señales es porque es el epicentro. Mientras más nos acercamos al epicentro, más notorias son ¿qué? Las ondas expansivas. Es por eso que algunos predicadores al mirar Mateo 24 dicen que estas son señales generales para todos los tiempos. Sí se pueden ver, pero el Señor está dando respuesta a ¿qué cosa? A las señales de ¿qué? De su venida. ¿Lo tiene? ¿Es claro? Primera señal. Versos 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Verso 4, la primera señal que el Señor Jesucristo da es la señal de la decepción. ¿Cuál es esta? Dice el texto, respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y que agrega, y a muchos que engañarán. La decepción, observa conmigo verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y ¿qué? Y engañarán ¿qué? A muchos. Logra ver verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que
engañarán si fuese posible aún a quién, a los escogidos. La primera gran señal será el gran engaño, la decepción. ¿Cómo comienza Jesús esta porción? Mirad. El griego es blepos, que significa vigila, mantén tus ojos abiertos. No los cierres. A veces, 2 o 3 segundos de cerrar los ojos puede terminar, si usted va conduciendo, en una gran desgracia. Lo que Jesús está diciendo a sus discípulos y a esa generación, y en aplicación a nosotros, mirad que nadie os engañe. Porque ¿sabes qué? Muchos van a ser engañados. ¿Cómo? Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Acá en Australia tenemos una comunidad de un hombre que se cree el Cristo y viven en comunidad y ahí hay gente que le sigue. Desde los tiempos apostólicos, el engaño se ha hecho notorio. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Juan dice así: hijitos, porque ya habéis oído acerca del espíritu de anticristo. Porque por ahí andan muchos. Ya en el tiempo de los apóstoles habían algunos falsos cristos. La idea de Jesús es que cuando lleguemos a este punto, habrá tanto engaño, que algunos se convencerán siguiendo a un personaje y en sinceridad creerán ¿qué cosa? Que es el Cristo. Porque el texto dice, y a muchos que engañarán. ¿Por qué el ser humano se engaña? Porque el ser humano es religioso. Tiene un espíritu religioso. Y necesita seguir a alguien. Necesita seguir a algo. Necesita una causa para seguir. Sea una religión, sea una filosofía o sea una política. Ahí está el hombre. O en una religión, o en una filosofía, o en una política. Porque necesita una causa. El engaño. ¿Sabía usted que anualmente 3 personas en los Estados Unidos aparecen diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo? ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Que tienen seguidores. ¿Qué ocurre? La gente tiende a creer más que cosa. La mentira que la verdad. Prueba de esto es, ¿cuántos en estos momentos están reunidos en una iglesia que les entretienen, que los emocionan, donde hay buenos oradores, pero no se enseña la palabra de Dios? Y ahí están como contentos y felices. Y algunos de ustedes creen que cuando vienen a la iglesia, vienen a hacernos un favor. ¡Qué equivocado que estamos! Si tenemos un lugar donde se nos abre la palabra de Dios y hombres de Dios que estudian, enseñan su palabra, deben venir y adorar y agradecer al Señor que aún en medio de estos tiempos hay verdad de Dios. Amén. Cuidado, que el engaño es sutil, pero el engaño máximo será, observa conmigo en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 2. Observa conmigo el verso 8. Abre tu Biblia ahí, por favor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. El gran engaño final será. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, y entonces, ¿qué? Se manifestará, ¿quién? Mira cómo le llama Pablo. El inicuo. ¿Quién es el inicuo? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? De su venida. Verso siguiente. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. Con gran poder y señales y prodigios ¿qué? Mentirosos. Van a ser señales.
van a hacer milagros, van a confundir, pero escúcheme bien, ¿la iglesia anda por señales? Ah, por fe. ¿Sabe qué dice Pedro? ¿A quién amáis? ¿Qué? Sin haberle visto. Y con todo, verso 10, ¿con todo qué? Engaño, de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Qué está diciendo? Muchos serán engañados. En Apocalipsis capítulo 13 aparece este personaje. Es la primera bestia. Es el anticristo. Es el cuerno pequeño de Daniel. Es la abominación desoladora que habló nuestro Señor Jesucristo. El tirano que pondrá un tratado para que los judíos pretendan adorar en el templo. Pero que luego a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer? Quebrar el sacrificio. Quiero que observes algo, Apocalipsis. ¿Recuerdas que te he dicho que en Mateo 24 y 25 el Señor resume Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19? Y quiero que observes cómo concuerda la profecía. Apocalipsis en el capítulo 6. En este capítulo se abren los sellos, se desatan los sellos. Y los sellos se manifiestan como estos son juicios. Y aparece en primer lugar 4 seres o 4 sellos que se abren y se le denomina jinetes. Observa conmigo Apocalipsis capítulo 6, verso 1. ¿Estás ahí? Vi cuando ¿quién? El Cordero abrió uno de los sellos. Es el libro que estaba en la mano de aquel que está en el trono. Es el Cordero que es digno de desatar sus sellos. Y el contenido de ese rollo son los juicios del Apocalipsis. Y el primer sello desata en primer lugar un ser. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y qué. Y mira, en Reina Valera casi parece que se le está diciendo a Juan, hey, ven y observa. El griego dice diferente. El griego dice diferente. Ven, sal fuera. En otras palabras, aparece ahora. En otros términos, manifiéstate ya. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses? Que ya está en acción el misterio de iniquidad. Pero hay quien al presente ¿qué? Lo detiene. Cuando la iglesia salga, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, emergerá, Apocalipsis capítulo 13, del mar, de la comunidad gentil, del último imperio restaurado, el 4º imperio, en la visión de Daniel, en la visión de Nabucodonosor, un personaje llamado la primera bestia, que es el anticristo, y lo que sí hará, cumplirá la primera señal, engañará a muchos. Y observa, y miré, y aquí ¿qué cosa? Un caballo blanco. Observa. En Apocalipsis, capítulo 19, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a esta tierra, vendrá montado ¿en qué? En un caballo blanco. Pero este del capítulo 6 no es Cristo. ¿Quién es? ¿Pero cómo se manifiesta? Como Cristo. Y engañará a muchos. Miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, observa, tenía un arco. ¿Y dónde está la flecha? Y le fue dada, ¿qué? Una corona. Al del capítulo 19 no se le da una corona. Ella tiene la corona de Rey de Reyes y que Señor de Señores. Pero a este personaje se le da autoridad, dominio. Sale y conquista, domina sin disparar una flecha. Porque trae respuestas. Porque se presenta con espíritu engañoso, de mentira.
y le fue dada una corona, y mira lo que dice. Y salió venciendo y para vencer. En otras palabras, tiene que éxito al punto que se sienta en el lugar de Dios como Dios. Y muchos le rendirán adoración y llevarán ¿qué cosa? Su marca en su mano y en su frente. ¿Cuál fue la primera señal? La señal de la decepción. La señal del engaño. Falsos Cristo. Termino solo con la segunda. Segunda señal. La señal de las disensiones. Jesús dijo, verso 6, volviendo a Mateo capítulo 24, ¿qué dijo el Señor? Y oiréis, ¿de qué? De guerras y rumores de guerra. Pólemos es el término griego. Disputas, enfrentamientos, una progresión de ellos, conflictos crecientes. Cuando vemos el Medio Oriente hoy y vemos los conflictos, algunos dicen, ya está, ya está. No se equivoquen. ¿Qué dice Jesús? Mirad que no os turbéis. La idea, no se aterren, no entren en pánico, porque estar en medio de una polvorín, perdemos estabilidad, perdemos confianza. Pero el texto es, no que va a haber un conflicto en el Medio Oriente, por un grupo en particular, o por dos potencias en particular. Dice el Señor, y oiréis de guerra, mirad que no os turbéis. Observa el verso 22. ¿Cómo va a ser estas disensiones, estos conflictos, estas guerras, estos rumores de guerra? Tan intenso va a ser, verso 22, que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería que salvo. En otras palabras, nadie quedaría con vida. No está hablando de salvación del alma, sino de sobrevivir a conflictos bélicos. Y mira lo que dice el Señor. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Y mirad que no os turbéis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto que acontezca. Dios lo ha establecido así. Eso significa que esta gente va a creer, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué está pasando? Porque el conflicto, los problemas, la guerra será de todas partes y los hombres perderán la confianza diciendo, Dios, ¿se te escaparon qué? Las cosas. Pero ¿qué dice Dios? Es necesario que todo esto acontezca. ¿Sabe por qué? Porque se encaminan a un conflicto final. ¿Sabe cómo se llama ese conflicto final? El Armagedón. Donde los hombres en ira no van a pelear entre los hombres solamente. ¿Sabe en contra de quién van a querer pelear? En contra de aquel que viene. Salmo 2. Se unirán las gentes y dirán, vamos a romper toda conexión con Dios. ¿Sabe qué dice Salmo 2? El Dios del cielo se reirá de ellos. Porque cuando Cristo venga, un solo judío, un solo hombre, un solo ser, el Rey de Reyes, Señor de Señores, los destruirá con el poder de su boca. Porque de su boca sale ¿qué cosa? Una espada aguda para herir con ella las naciones. Es el mismo Jesús que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Con su sola palabra destruirá. Porque es necesario que todo esto acontezca. Detente ahí. ¿Qué dijo el Señor? Pero aún no es el fin. ¿Vemos hoy conflictos? ¿Vemos hoy
Pero mientras más nos acercamos, y la segunda señal de este tiempo será que se vivirá en un polvorín. Conflicto, conflicto. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Tengo que detenerme acá. En 6.000 años de historia conocida, registrada, el hombre ha vivido en paz solo 25 años de ella. ¿Y el resto del tiempo? La ONU, las Naciones Unidas, después del Holocausto, Segunda Guerra Mundial, decidieron que haya ¿qué? Paz. Y ellos luchan por la paz. Pero cuando se estableció, lo primero que dijeron, jamás vamos a usar el nombre de Jesús. Jamás vamos a hablar de religión y de Jesús. Queridos, Jesús es príncipe de paz. Jesús es el quien dice a los hombres, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y no es como el mundo la da. Este mundo se encamina a una hecatombe, a un conflicto. Perderá la paz. ¿Qué es el antónimo de paz? Guerra. ¿De dónde vienen los pleitos, los conflictos? De nuestro propio corazón. Primera y Segunda Guerra Mundial. La tecnología de armamento que hoy hay, comparada con la primera y Segunda Guerra Mundial, el armamento, son armamentos de qué? Primitivos. Hoy hablamos de guerra nuclear. Hoy hablamos de bombas tóxicas. Hoy hablamos de tecnología. ¿Por qué hay tanta regulación con respecto al uranio? Con respecto a armas atómicas? Porque por ahí un loco puede apretar un solo botón y se acabó ¿qué? No necesitamos enviar una tropa de soldados para la guerra. Hoy hay drones, todo es teledirigido. Y estamos así, de un conflicto. No va a haber tercera guerra mundial, porque la tercera guerra mundial será en este acontecimiento. Compare Apocalipsis, por favor, capítulo 6, verso 3. Observa conmigo en pantalla. Capítulo 6, ¿cómo concuerda la profecía? Cuando abrió el segundo sello, yo oí el segundo ser viviente que decía que, ven y mira, mejor dicho, aparece, y salió ¿qué? Otro caballo, bermejo o rojo. ¿Qué dice? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué? La paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Oye, qué increíble. Jesús en Mateo 24, 25 resume lo que se describe aquí. En el tiempo de la tribulación. ¿Y sabes qué dice el verso 8? Y esto será solo ¿qué? Principio de dolor. Porque viene más intenso. ¿Hoy vemos estas cosas? Sí las vemos. Pero no son señales para nosotros. Pero sí son un gran indicador que ya nos estamos acercando ¿a qué? Al epicentro. Pero antes que todo esto acontezca, el Señor lleva ¿a quién? A lo suyo. ¿Tienes paz? ¿Tienes paz con Dios? ¿Tienes la paz de Dios? ¿Has reconocido a Cristo como tu Salvador personal? Déjame decirte algo. Si este acontecimiento, el rapto, ocurriera hoy, y tú no eres salvo, tú no eres salva, vas a ser engañado. Y es posible que mueras durante este tiempo y no tendrás oportunidad de salvación. Tal vez sería una buena pregunta que te hicieses hoy. ¿Tengo paz con Dios?
¿He llegado al convencimiento en mi vida espiritual que soy un hijo, una hija de Dios? Si no estás seguro, ¿por qué no hoy estarlo? ¿Por qué no hoy decirle a Jesús, perdona mis pecados? Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Quiero tener tu paz y tu